¿Qué tal, chicos? Buenas noches. Este es el segundo video de la clase virtual del día 2 de febrero del 2018 y de lleno vamos a entrar a los temas que nos ocupan de la materia, no porque la anterior sesión no esté considerada, todo lo contrario, sino que más bien hicimos una discusión más bien de tipo general que tenía que ver con lo público de la administración pública. Lo que hoy vamos a ver, por eso digo que entramos de lleno, es a hablar de la administración pública como una disciplina. Sé que ustedes en el curso anterior de alguna manera ya abordaron al respecto y pues obviamente estas primeras clases son para hacer un repaso general, ¿no? Sobre la disciplina. De hecho, la lectura que más bien tiene destinada para esta sesión tiene que ver ya más bien en particular con la nueva gestión pública, pero todavía esta presentación hace un recorrido sobre la evolución de la disciplina, en particular en este caso la administración pública, como campo de estudio, ¿no? Con un objeto de estudio muy particular, que es lo que vamos a abordar el día de hoy. Bueno, pues empezando, precisamente hay que identificar el primer objeto de estudio de la administración pública, en este caso el Estado, del cual ya hablábamos en la presentación anterior sobre el Estado moderno como un fenómeno histórico ubicado inclusive territorialmente, en particular en Europa, en América, particularmente en Estados Unidos, el Estado moderno que rompe con el Estado absolutista. Pero bueno, inclusive en este periodo todavía previo del Estado absolutista, podemos ubicar el nacimiento de la disciplina, en particular en su versión de lo que nosotros conocemos como el cameralismo. Pero bueno, antes de entrar en eso, hablando propiamente dicho de la idea del Estado como objeto de estudio, del Estado en acción, que en particular la administración, Omar Guerrero, uno de los teóricos mexicanos pues que más ha aportado al estudio de la administración pública, dice que la administración pública es ante todo una teoría del Estado. Es el Estado en acción. De alguna manera los primeros, eh, pues bueno, los primeros científicos o los primeros intelectuales que abordaron el tema reconocen pues esta idea de el Estado en acción es el campo de estudio de lo que hoy conocemos como la administración pública. Como dice nuestra diapositiva, la administración pública está caracterizada por atributos propiamente estatales. Dicha administración, por principio, es una cualidad del Estado. O sea, la administración pública solo y exclusivamente es una tarea del Estado, tanto en su versión de Estado absolutista como de Estado moderno, como administración, ¿no? De la cosa pública en este caso. Obviamente en el Estado absolutista la cosa pública era la idea de razón de Estado, ¿no? Es más o menos como se le ubica el concepto, pues es una tarea de iniciados. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, solo para aquellos habilitados la administración es para ellos, es decir, los aristócratas, ¿no? Los nobles, a diferencia del Estado contemporáneo, que la cosa pública es de todos, ¿no? Es de la sociedad, es del pueblo, bajo la característica de la soberanía radica en el pueblo, a diferencia del Estado absolutista, donde la soberanía radica en el monarca. Entonces, bueno, lo que tenemos como cualidad del Estado es precisamente el movimiento, su evolución, la cual hemos estado dando cuenta como lo hicimos en la presentación pasada sobre la esfera pública, su evolución. Y pues bueno, encontramos estas referencias precisamente ya ubicándonos en el Estado moderno, o sea, los escritores o intelectuales del siglo XIX, como el propio Carlos Marx, que hacía referencia precisamente a la administración pública como la actividad organizadora del Estado. Otro alemán un poco previo al propio Carlos Marx, bueno, no un poco, de hecho de principios, más bien finales del siglo XIX, o XVIII, perdón, que es el caso de Lorenzo von Stein, que hablaba de la administración pública como la actividad del Estado.
o el propio Woodrow Wilson, de quien ya hablaba también ayer, el padre de la administración pública norteamericana, hace referencia a la administración pública precisamente como el gobierno en acción. O teóricos también norteamericanos ya más contemporáneos como Gulick, que habla de la administración pública sobre la idea del trabajo del gobierno, ¿no? O sea, lo que se materializa, o Marshall Dimock ve al Estado como constructor, es decir, materializador de acciones. Entonces, bueno, la administración pública es caracterizada como la actividad propiamente dicho del Estado, que su objeto, es decir, hacia dónde va dirigida, es a la propia sociedad, para la cual labora, como dice ahí, para su perpetuación y su desarrollo. Esta es una idea muy presente en todos estos teóricos. De alguna u otra manera estaremos hablando de esta idea naciente. El propio Max Weber, hacia finales del siglo XIX, más bien él optó por identificar al Estado con base más bien en sus funciones, en sus funciones o finalidades. O sea, no lo hace como los otros teóricos de los que estoy hablando, sino más bien como fundamento, sino a partir de su fundamento eh, mediático, es decir, el medio por el cual se materializa la acción del Estado, es decir, la burocracia como ese medio que materializa y hace palpable la actividad del Estado. En este caso, la fuerza física territorialmente monopolizada, es decir, el Estado, la cual se materializa a través de la burocracia. Para él, el Estado es una asociación de dominación obligatoria y consensual. Obligatoria porque, bueno, el Estado de Derecho, una vez establecido, como lo hemos dicho, es menester y es obligación su cumplimiento, tanto por parte de los ciudadanos como del propio Estado, en este caso el gobierno y la administración pública. Hobbes, en el Leviatán, hablaba de la administración pública, dice, es la actividad que desarrolla la vida asociada a través del orden, la seguridad y la subsistencia. Es decir, si se fijan, son los atributos del Estado que ya se le identificaban, particularmente al Estado absolutista. Hobbes, recordemos que está escribiendo por ahí del siglo XVI, y como dice, es decir, auspicia la convivencia civilizada, ¿no? En esta idea del Leviatán, en términos de como el Estado, ¿no? El Estado civil, el Estado que deja atrás el estado de naturaleza, ¿no? El mundo sin ley, donde es el estado de la guerra total, ¿no? Del hombre contra el hombre, del hombre como lobo del hombre, se pasa, que ese es el estado de naturaleza, al estado civil, en este caso al estado absolutista, al Leviatán, precisamente para pasar a un estado de convivencia civilizada, ¿no? A través de la cual se asegura el orden, la seguridad y la subsistencia, en este caso, pues, de los súbditos. Debo decirles que mucho de esto que estoy hablando, perdón por la tos, desde ayer ando con este mal de la garganta. Bueno, ofrezco una disculpa y a veces puede ser molesto. Pero bueno, como les decía, de alguna manera de lo que estoy diciendo, particularmente les iba a decir de dónde lo estoy sacando, es de un texto de Omar Guerrero, precisamente quien hace estas reflexiones. Entonces, bueno, el Estado moderno, personificándolo opcionalmente como un Estado soberano, como un Estado nacional o como un Estado de derecho. El Estado moderno está caracterizado por el sometimiento de toda la actividad de la administración pública al derecho y por el recurso de queja ante los tribunales judiciales. No estamos hablando del Estado moderno, dejando de lado, siempre estoy diferenciando con respecto al Estado absolutista, ¿no? Y en ese sentido, esa es la característica del Estado moderno. La administración pública, en ese sentido, surge como tal, como administración pública de la cosa pública en el Estado moderno, porque lo que tenemos previamente es otra cosa, no es administración pública. O sea, en el Estado absolutista lo que tenemos es
la cámara, ¿no? De hecho, esto nos hará sentido con respecto a la evolución de la disciplina. La cámara donde se guardan los recursos económicos del rey, ¿no? La administración de los tributos, tanto financieros o monetarios propiamente dicho, y en especie, ¿no? La cosecha del reino. Todo eso llevaba parte de la administración en la cámara real. Y en ese sentido, a la ciencia que se desarrolla en torno para el buen manejo del Estado absolutista es el cameralismo, ¿no? Y una vez nacido o transitado al Estado moderno, lo que tenemos es, dejamos la Cámara para el nacimiento de la administración pública, es decir, la administración de la cosa pública. Entonces, como vemos, dice ahí, la esencia del orden constitucional, del orden del Estado moderno, ¿no? Que es constitucional, fincado en la norma, fincado en el pacto constitucional, así diseñado, es que la esfera de la libertad individual es por principio ilimitada, en tanto que la facultad del Estado para invadirla es limitada en principio. Es decir, los ciudadanos están eh, habilitados en tanto la norma no los limite, a diferencia del Estado o el gobierno. El gobierno actúa, el propio Estado, solo en función de lo que la ley le permite, ¿no? Es decir, el ciudadano actúa actúa en libertad, salvo cuando hay prohibiciones expresas. Y la administración pública actúa en función de lo que la norma lo habilita. Ese es el Estado de Derecho, el cual, bueno, se configura, se materializa históricamente en el siglo XIX, ya decíamos, la Revolución Francesa y la independencia de Estados Unidos configura un Estado constitucional, república es propiamente dicho. En Inglaterra el proceso es más bien de tipo transicional, no es de ruptura. Es decir, en Francia es de ruptura la Revolución Francesa, la independencia de Estados Unidos es el rompimiento de las colonias frente a el poder de la corona de Inglaterra, pero en Inglaterra más bien lo que tenemos es una transición de un Estado absolutista, decíamos ayer, a un Estado constitucional, a una monarquía constitucional. Y entonces tenemos en este primer periodo, principalmente entre 1700, el último cuarto de 1700, ¿no? La Revolución Francesa de 1989 o la independencia de Estados Unidos del 76, 1776, también en el periodo de la Guerra de los 30 años, hacia principios del siglo XVIII, en Inglaterra, etcétera, lo que va generando es una transición que va consolidando hacia finales del siglo XVIII al Estado de Derecho, al Estado contemporáneo o Estado burgués de Derecho, ¿no? Diría Marx. Y este permanece durante todo el siglo XIX, un Estado mínimo, inspirado, decíamos ayer también, en el liberalismo económico, de dejar hacer, dejar pasar, ¿no? Laissez-faire, y la mano invisible del mercado, ¿no? Y el Estado mínimo solo procura, con la finalidad y procurador de la seguridad de del Estado mismo, ¿no? La soberanía, ¿no? Es la función de los ejércitos, de la policía, vigilar el orden social, la seguridad de todos y de sus propiedades, ¿no? Por eso es Estado burgués de derecho, porque finalmente los burgueses son los que llevaron a esa transformación en el siglo XVIII. Por eso un Estado mínimo, el cual termina como tal, como en esa concepción de Estado mínimo, hacia el primer cuarto del siglo XX, ¿no? Ya el siglo pasado, sobre todo a partir de la crisis económica de los años 20, posterior a la Primera Guerra Mundial, que más bien da pie a la necesidad o al planteamiento del Estado social, es decir, un Estado preocupado por funciones sustantivas en materia de bienestar, es decir, salud, educación,
generación de empleo, ¿no? De economía mixta, a partir del planteamiento keynesiano, ¿no? El New Deal norteamericano es eso, por el cual se genera una gran estrategia nacional en Estados Unidos por Roosevelt para salir de la crisis del 29, una crisis del 29, una crisis del capitalismo, una crisis del Estado mínimo, que precisamente se plantea su superación de esa crisis a partir de la intervención del Estado. Entonces se crea el Estado benefactor, el Estado social, como está ahí planteado. El Estado social de derecho se identifica primordialmente por sus rasgos tales como la seguridad social, la coadministración de lo público y la disminución de los riesgos sociales, particularmente de la clase obrera y de los asalariados en general, ¿no? Entonces surge este estado. ¿Se fijan? Lo que estoy diciendo con esta evolución en el tiempo es esta idea que estaba planteada en la primera diapositiva de que el Estado no es un Estado permanente, sino que este está en constante movimiento. Y la administración pública, ¿no? Que finalmente es el gobierno en acción, o el Estado en acción, es quien lleva la carga de ese cambio, ¿no? Finalmente, por ejemplo, en este paso del Estado mínimo, Estado de derecho, burgués de derecho, Estado gendarme, pasa a un Estado social o Estado benefactor, el cual implica expansión de la burocracia, ¿no? Crecimiento de la burocracia, del fenómeno burocrático como tal, y finalmente que nos lleva a hablar pues, de un cambio en la administración pública. Bueno, este cuadro sintetiza un poco lo que vengo diciendo y va más allá. Yo me quedo ahorita, perdón, déjenme, perdón de nuevo, la tos me tiene un poco con problemas. Entonces, bueno, en este cuadro sintetizamos esa transformación del Estado a lo largo pues, de una línea del tiempo específica y la relacionamos con otros subsistemas particulares, es decir, el Estado absolutista, que más o menos lo ubicamos entre el siglo XVI y siglo XVII. El sistema económico está fundamentado, decíamos ayer, en el feudalismo, en la estructura de dominación basada en la tenencia de la tierra, ¿no? Un sistema político donde la monarquía absoluta es el centro o el vértice de las relaciones de poder. El sistema social es más bien de sumisión, ¿no? Del soberano y de toda la casta aristócrata, ¿no? Frente a los siervos, ¿no? Que finalmente están supeditados, subordinados al monarca y a sus príncipes, a sus herederos y a su familia, en esta relación de vasallaje, es decir, de protección, que es el principal argumento, ¿no? del vasallaje. En ese sentido es un sistema social de sumisión al soberano parroquial, es decir, local, ¿no? Localizado en el feudo. Lo público y lo privado están unidos, ¿no? El rey, el monarca, tiene el derecho de incidir en la vida privada, ¿no? Esta idea, ¿no? Extrema, por ejemplo, del derecho sobre la primera noche, ¿no? Que ustedes seguramente habrán escuchado, significaba esa invasión de lo público, es decir, el Estado, en este caso encabezado en el monarca, en una relación privada, ¿no? Es decir, en la primera noche de un matrimonio que da, ¿no? Y que de alguna manera, para recibir la bendición del monarca, había esa tradición tan terrible, ¿no? Por decir un ejemplo, pero de alguna manera siempre había esa invasión de la privacidad, de ese derecho de invasión de la privacidad por parte del monarca. El sistema administrativo bajo esta lógica es su espina dorsal de su administración es la Cámara, ya decíamos la Cámara Real,
que desde donde se administra los recursos del reino, ¿no? Producto del tributo, tanto en especie como monetaria. Si es la principal función de la administración real, y obviamente la guerra, ¿no? El ejército, y tenemos una organización de tipo patrimonialista. El patrimonialismo es un fenómeno y seguramente pues, es un concepto pues vigente en términos de análisis político, de análisis eh, sobre la administración, en términos de decir que cuando hablamos inclusive actualmente sobre una administración patrimonialista, ¿no? O un ejercicio del poder patrimonialista, hace referencia a una idea donde los recursos del poder de la administración se manejan, en este caso eran propios del Estado absolutista, como propios del monarca o de sus allegados, de su familia, de los aristócratas. Es decir, la, la administración, sus materiales, es decir, los edificios del Estado, sus vehículos, ¿no? En este caso los vehículos pueden ser una carreta, los caballos, el ejército, no es algo público, son del monarca, es decir, son patrimonio del monarca y sus allegados. No sé, un señor feudal que le rinde tributo a un monarca, a un príncipe, ¿no? Es un príncipe o un rey, le ofrece su reino, su castillo, sus hombres, ¿no? O sea, sus siervos, para constituir un ejército, ¿no? Que proteja al reino en su conjunto. Pero son del monarca, son del príncipe. Eso es la idea de patrimonialismo. Y en ese sentido, la disciplina que surge en este periodo, es decir, entre el siglo XVI y siglo XVII, es el llamado cameralismo. Seguramente en su curso anterior abundaron sobre las características de las ciencias camerales. No es el motivo de este curso, pero bueno, es el antecedente propiamente dicho de la administración pública como disciplina. Entonces, bueno, esta es la característica, ¿no? De estas relaciones entre subsistemas en el Estado absolutista. Y pasamos, pues, como lo hemos dicho, al Estado burgués de derecho. Ahí la computadora hizo su mala jugada y me cambió la palabra, pues el Estado burgués de derecho, que surge en el siglo XIX, propiamente dicho, ya lo vemos en su plena expresión durante todo el siglo XIX, es decir, el siglo 1800, ¿no? Que deviene, obviamente, ya decíamos, del último cuarto del siglo anterior, es decir, de la Revolución Francesa y de la independencia de Estados Unidos, es hacia finales del siglo XVIII, y que da como origen al Estado burgués de derecho, al Estado contemporáneo, ¿no? En términos del sistema económico, lo que tenemos es una liberalización de las fuerzas productivas, ¿no? El liberalismo económico, dejar pasar el libre intercambio de mercancías. El Estado no interviene, basado en esta idea de laissez-faire, ¿no? Dejar hacer, dejar pasar. El sistema político es básicamente una república representativa, ¿no? Es decir, un gobierno de leyes y de representantes. Obviamente en construcción, es decir, no están los derechos asegurados universalmente, ¿no? Los propietarios son los únicos que de alguna manera, los burgueses son los que participan, ¿no? La consecución del derecho universal, el derecho al voto, el derecho del voto a la mujer, etcétera, son conquistas logradas posteriormente, ¿no? Tanto a finales del siglo XIX como gran parte del siglo XX, ¿no? Lo que tenemos es lo público y privado separado nítidamente, ¿no? Es decir, al Estado, al gobierno, lo público es principalmente la seguridad de la sociedad, de todos, del individuo y sus pertenencias, decíamos, ¿no? Sus propiedades. En el sistema social tenemos una participación, bueno, activa, ¿no? en el periodo revolucionario, pero generalmente pasiva. O sea, tenemos una, pues en términos de ciudadanía activa
la tenemos solo en periodos específicos, ¿no? La Revolución Francesa, la independencia de Estados Unidos, el momento del movimiento, de la guerra, tenemos una participación del pueblo, después se retrae, ¿no? Más bien de tipo pasivo, o como pasó en París, la Comuna de París de mediados del siglo XIX, una revolución, una revuelta, pero para cambiar el status quo, pero no permanece activa la población, son momentos nada más de activación. Surge la necesidad de racionalizar la burocracia, es decir, el sistema administrativo propio de este Estado burgués de derecho es la naciente burocracia, ¿no? Es decir, un funcionario no electo, sino designado, que funda su actuar en la norma y que estructura su funcionamiento en términos de racionalidad, es decir, de lograr medios fines a través de la jerarquía, de los procesos documentados, donde la ley es, deseamos, lo que da el alcance de la acción gubernamental, ¿no? Pública, en este caso, a través de la burocracia. Y aquí es donde tenemos el surgimiento de las ciencias de la administración, ¿no? Aquí lo vamos a ver, precisamente los intelectuales, los académicos que pensaron en la administración pública, lo que hicieron es romper con el antiguo régimen en términos de decir, por ejemplo, tenemos a Charles Bonin, que en 1808 escribe Principios de Administración, y que ahí en este texto, que por cierto recientemente acaba de editar una edición contemporánea, pues revisada por Omar Guerrero, el Fondo de Cultura Económica, le recomiendo ese libro, que es el primer libro propiamente dicho de administración pública en el siglo, o sea, contemporáneo, pues en este caso, Charles Bonin, francés, con su libro Principios de Administración de 1808, es quien por primera vez acuña el concepto de administración pública. Es en el Estado absolutista, previo, la palabra, el vocablo no existía. Existió ya pues en el contexto del Estado burgués de derecho, ¿no? Entonces, a la ciencia que se funda con él y con otros como Lorenzo von Stein, que ya hablábamos de él hace rato en Alemania, nacen las ciencias de la administración. Bueno, lo que tenemos todavía a principios del siglo XX, o sea, del siglo pasado, es un estado mínimo, estado gendarme le llamamos, o se le llama, no por mí, de hecho esto lo tomo, debo decirles, de un texto, digo, el cuadro no, yo el cuadro lo sinteticé, pero es de esta narración del propio Enrique Cabrero en un texto que se llama De la administración pública a la gerencia pública, o del administrador al gerente público, más propiamente dicho, del INAP, un libro de 1995, dice, el Estado, pues, de principios del siglo XIX es un Estado, sigue siendo un Estado mínimo, un Estado gendarme, ¿no? Donde el sistema económico, pues obviamente es de no intervención del Estado en la economía, solo mantenimiento de la soberanía y seguridad interna, ¿no? Soberanía es decir, hacia el exterior y seguridad interior, seguridad interna. El sistema político de una república representativa en construcción, donde lo público y lo privado igual están separados nítidamente. Una sociedad no participativa, también de tipo pasiva. Tenemos la consolidación de la burocracia weberiana, ¿no? O sea, este fenómeno burocrático, consolidados en los llamados servicios civiles de carrera, ¿no? Que los países que hoy consideramos de Occidente o desarrollados, como Estados Unidos, Francia, etcétera, ya tenían para entonces, desde finales del siglo XIX, pero en principios del siglo XX ya consolidada un cuerpo de funcionarios profesionalizados con estas características, ¿no? Y en un servicio civil de carrera. Lo que tenemos es esta idea de la organización mecánica, ¿no? que en Weber encontramos. Y la disciplina más propia que encontramos en el estudio pues, de estos fenómenos
es el derecho constitucional y el derecho administrativo. Es decir, si la burocracia actúa en función de la norma, de la jerarquía, de los reglamentos, el derecho adquiere relevancia para el estudio de la administración, ¿no? De hecho, durante mucho tiempo, y lo veremos en alguna clase, de hecho, en la siguiente clase sobre la evolución de la disciplina en México, el derecho administrativo es la disciplina que domina durante mucho tiempo el estudio de la administración, dado que se considera que el Estado y la administración solo hace y debe hacer lo que la norma le dicta, ¿no? Entonces tenemos ese dominio del derecho constitucional, derecho administrativo, como disciplina que estudia la administración pública. Y yo decía hace rato ya, este cambio que encontramos hacia finales, ¿no? Bueno, ahí dice 1926, pero básicamente, sobre todo en el contexto de la crisis del 29, y precisamente hacia mediados del siglo XIX, 20, perdón, los años 50, perdón, es la expansión de las actividades del Estado. En este caso, el Estado benefactor, el nacimiento del Estado social de derecho. Aquí lo que tenemos, híjole, otra vez otro cambio garrafal ahí que me hicieron. Aquí lo que tenemos en el sistema económico más bien es una economía mixta, ¿no? No mixta, como dice ahí, perdón, mixta, que pues bueno, es parte de los postulados aceptados por los gobiernos, ya decíamos, de Roosevelt, particularmente, para salir de la crisis. A través de los postulados del propio, bueno, en este caso, Maynard Keynes, ¿no? Un economista inglés que planteaba esta idea, ¿no? Es decir, de que para salir de la crisis y es a través de la generación del pleno empleo y en este caso de la intervención del Estado en la economía, ¿no? Intervención estatal en la creación de empresas públicas, en la creación pues bueno, de infraestructura, carreteras, puentes, presas, y en ese sentido generas empleo y derrama económica, y también preocupado por el bienestar de los ciudadanos. En este caso, se ve a un ciudadano pues facultado o más bien con, con derecho pues al bienestar. Y en ese sentido, el Estado debe procurar su salud, su educación, en general, pues su bienestar. Esa es la intervención del Estado, es decir, su expansión en actividad. El sistema pues, político que tenemos, un Estado interventor, empieza a volverse difuso lo público y lo privado en términos de, bueno, lo que antes le tocaba a los privados, en este caso al fomento al empleo, a la salud, le empieza o lo empieza a asumir el Estado como tal. Por eso decimos difuso lo público y lo privado, porque hay un cambio en eso, en términos de qué le toca a los privados y qué le toca al gobierno. Lo que tenemos son estructuras corporativas, ¿no? En México no podemos decir que existió o ha existido el Estado benefactor, lo que tuvimos más bien es un Estado desarrollista, precisamente en esta idea también, sobre todo en este periodo, con una estructura política básicamente corporativa, es decir, el Estado interactúa con la sociedad a través de corporaciones económicas, campesinas, obreras, artesanales, ¿no? O sea, esta interrelación entre Estado, gobierno y sociedades a través de estas organizaciones corporativas del Estado. El sistema social, pues lo que tenemos es una sociedad movilizada a través de estas corporaciones, ¿no? La política de masas, como tal, es decir, los obreros participando, ¿no? Ganan el derecho al voto universal, el derecho al voto a la mujer, etcétera. Entonces lo que tenemos es una sociedad movilizada, pero a través de corporaciones, ¿no? De organizaciones sindicales, corporativas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, en términos del sistema administrativo, pues el sistema burocrático weberiano, no solo estructuras y funciones, sino comportamientos y actitudes. En este caso,
propias, ¿no? de esta sociedad corporativizada. Y aquí, bueno, tenemos el estudio de la administración pública como tal, ¿no? Es un rescate de las ciencias de la administración pública, del fenómeno burocrático, del fenómeno administrativo, más allá del derecho, ¿no? Sino, porque, bueno, de hecho es un momento de expansión del derecho, de expansión de los derechos, entonces de rescate de lo público, ¿no? Y afianzamiento de lo público, del papel del Estado en lo público. Entonces, la ciencia de la administración pública como tal se consolida. Eh, Obviamente se consolida el Estado benefactor y pasa a ser inclusive, como diría Cabrero, un Estado omnipresente, es decir, cada vez más presente en la vida social en términos general, ¿no? O sea, 1951 y 75. Y aquí, bueno, como dice aquí, el sistema económico es la idea de contribuir al crecimiento y al desarrollo, por parte del gobierno, el Estado como ente estratégico y prioritario. Tenemos en términos del sistema político, una participación activa de varios grupos y por diversas vías. Una fragmentación social, lo que tenemos, ¿no? Es decir, empiezan a actuar las corporaciones cada una por su lado, los sectores sociales. Tenemos una expansión pues de las actividades burocráticas y administrativas, ¿no? Pasando no solo de generar estructuras y funciones bien definidas, sino también a la idea de la planeación estratégica, al desarrollo organizacional, etcétera, ¿no? Como sistema administrativo. Aquí, digo, a la par que la propia administración pública está construyéndose como disciplina, surge la disciplina de las políticas públicas, sobre todo en Estados Unidos, donde precisamente la crisis, no la crisis, perdón, más bien la exigencia de la sociedad de más y mejores servicios públicos, y sobre todo en un contexto de Guerra Fría, ¿no? Estamos después de la Segunda Guerra Mundial, en el surgimiento del periodo de la Guerra Fría, donde obviamente el proyecto comunista empieza a tener eco y peso bueno, en mucha gente y en el colectivo. Entonces, el Estado de Occidente, en este caso capitalista, no se quiere quedar atrás en términos de consolidar un Estado benefactor democrático, pero capitalista, ¿no? Entonces las políticas públicas surgen con la idea, de cómo mejorar la acción del gobierno, ¿no? Es decir, cómo perfeccionar la acción del gobierno a través del conocimiento, el conocimiento científico, para tener mejores políticas públicas, ¿no? En ese contexto surge el enfoque de políticas públicas, ¿no? En 1951, Harold Laswell lanza este llamado a las ciencias sociales a encontrar su pertinencia pública para las políticas públicas. No es que se abandone la administración pública, sino que se suma a la administración pública la política pública como disciplina. En este periodo pues de Estado benefactor, Estado omnipresente, llamaríamos. Omnipresente hace referencia a un Estado que interviene en varias esferas de lo social. Y bueno, tenemos hacia mediados de la década de los 70, 1976, está establecido, es una fecha un poco expuesta de manera caprichosa, no necesariamente, pero bueno, es el ascenso, ¿no? de nuevas visiones sobre el gobierno, sobre todo en una idea que hace un diagnóstico de crisis del Estado benefactor o del Estado omnipresente, un Estado que precisamente por su expansión, su crecimiento, entra en una crisis fiscal, ¿no? Dice Luis F. Aguilar, una crisis fiscal del Estado, que lleva a plantear a la idea de el achicamiento, ¿no? Del regresar, en términos de liberalismo, ahí su etiqueta de neoliberal, el Estado neoliberal, a un Estado mínimo, ¿no? Si es que aminore la carga ya excesiva en este diagnóstico neoconservador y que particularmente se consolida a través intelectualmente de los planteamientos de la Escuela de Chicago, ¿no? Y bueno, desde Hayek hasta Milton Friedman,
de achicamiento del Estado, ¿no? De recorte de la burocracia, recorte del gasto público, de la retirada del Estado y de la incentivación de que los actores privados empiecen a hacerse cargo también de servicios públicos. Pues bueno, a plantear esta idea de un recambio, ¿no? O sea, un Estado, pasamos de un Estado omnipresente, o sea, presente en la vida social, a un Estado que se retira y que solo regula las relaciones entre privados, ¿no? Un Estado neoliberal. Entonces, esa crisis fiscal del Estado hace que se valore la menor intervención, se ve aliente procesos de privatización, de desregulación. Tenemos una participación activa también porque a la par en muchos países del mundo lo que tenemos es una reactivación de la sociedad civil, ¿no? También queriendo entrar en lo público a través de la democratización de los gobiernos. Entonces lo que tenemos también son redes participativas en lo social, que bueno, para el caso del sistema administrativo corresponde a una desburocratización, flexibilización y autonomía decisoria de redes de decisión, es decir, al nacimiento de este enfoque de nueva gerencia pública, en unos casos de nueva gestión pública como tal, ¿no? Y lo establecemos como nueva gerencia pública, es decir, una gerencia, una nueva forma de ver la administración pública desde este planteamiento de recambio, es decir, dejar atrás el modelo clásico de burocracia weberiana, ¿no? Propio de la época que nace en el Estado burgués de derecho y hasta el Estado omnipresente, ¿no? Es decir, la característica de este periodo, ¿no? Largo, de una burocracia que actúa en función de la norma, de la jerarquía, del expediente, ¿no? Esa burocracia se empieza en este periodo de Estado regulador a criticar, ¿no? Como inoperante, ¿no? Como Estado lento, obeso, ¿no? Ese es el diagnóstico, ese es el discurso del proyecto neoliberal que lleva precisamente a la retirada del Estado. Y en este caso, en términos de administración, a emular al sector privado, en la administración pública, por un lado, a llevar técnicas de la administración privada al sector público, que básicamente generen una administración propia de este contexto del que estamos hablando, ¿no? De crisis, de achicamiento, de la necesidad de achicamiento del Estado, de recortes financieros para recortar el déficit, de liberalización de los mercados, de privatización de servicios públicos, etcétera, ¿no? Como tal. Bueno, entonces tenemos una evolución de la disciplina, ¿no? Ya aquí sintetizando, del cameralismo propio del Estado absolutista, el estudio de la administración pública en el Estado burgués de derecho, las ciencias administrativas y el derecho administrativo en el Estado benefactor y omnipresente. Ahí también un poco deberíamos sumar al enfoque de políticas públicas y la gerencia o gestión pública propia del periodo ya más reciente de Estado regulador, ¿no? Que de alguna manera tuvo una legitimidad y presencia muy clara entre finales de los años 70 y finales de la década pasada, principalmente 2008, cuando volvemos a tener en el mundo una crisis financiera importante, la crisis que acabamos de vivir hace ya casi 10 años, una crisis bancaria, de créditos, que es crisis pues del capitalismo, y que ha planteado en Estados Unidos principalmente la idea de una nueva forma de intervención del Estado para salir de la crisis, ¿no? Barack Obama lo que hace es salir de la crisis con intervención del Estado, no hacia Europa. Europa sale de la crisis, el planteamiento de la comunidad europea, sobre todo encabezado por Alemania y de alguna manera Francia, pero principalmente Alemania, es mantener las políticas restrictivas, ¿no? O sea, neoliberales, aunque sí encontramos una forma de intervención diferente en este momento. No es una intervención, obviamente, como la anterior, la del Estado benefactor, sino se dice una intervención más estratégica, más inteligente, ¿no? Y entramos a esta idea de un nuevo enfoque de administración como es el de la gobernanza, donde
el Estado se reconoce como insuficiente para atender lo público, pero no le deja de manera, por así decirlo, autónoma, ¿no? La responsabilidad del mercado, sino que lo hace, si acaso privatiza, si acaso genera estrategias público-privadas para inversión pública, para intervenir ciertos sectores de la economía, por ejemplo, no lo suelta, es decir, regula, vigila, acompaña, eh, o sea, tiene otro papel, ¿no? Y bueno, transparenta, establece mecanismos de rendición de cuentas, no solo para la acción del propio Estado, sino para los privados que intervienen, sobre todo controles de tipo democrático, ¿no? Es decir, de participación ciudadana, de vigilancia ciudadana, de involucramiento del ciudadano para el rescate de lo público. Esas son las características del enfoque de gobernanza actualmente. Entonces, bueno, algunos elementos sobre la idea de administración viene de los vocablos administrare, es decir, cuidar, en este caso, el foco de la palabra administratio, la cual ocupa el vocablo ministare, es decir, que deriva del sustantivo minister, el que sirve o ayuda. Minister, a su vez, proviene del minis, voz referida a lo menor, como contraste de magis, lo mayor. Por consiguiente, el minister era el funcionario subordinado a la autoridad del magister, ¿no? Es decir, esta idea de separar lo técnico de lo político, ¿no? El magister es el que decide los objetivos y el minister es el que ejecuta y administra la acción decidida por el magistrado, cuya tarea se suscribe a la realización de funciones subalternas. Bueno, la idea de policy, que viene desde Alemania, ya hablamos de Von Justi hace rato, explicaba que la voz policía, policy, tenía dos sentidos diferentes, un estricto y otro lato. El primero comprende todo lo que puede contribuir a la felicidad de los ciudadanos y principalmente la conservación del orden y la disciplina de los reglamentos que miran a hacerle la vida más cómoda y procurarle la cosa que necesita para subsistir, ¿no? Son palabras de Von Justi, ¿no? Este alemán que en el siglo XIX empieza a caracterizar lo público de la administración pública. Esta idea de la relación entre público y política, con una misma raíz etimológica, ¿no? E histórica, ambas palabras derivan de la raíz pul, multiplicidad, amplitud. De ella derivó en el griego la palabra polis, ¿no? Ciudad-estado, la cosa común, ¿no? La cosa pública más bien ya es más bien de tipo griego, romano, que es una idea, ¿no? De la voz populi, ¿no? Es el sustantivo popular se adjetiva en populicus y luego en publicus, de donde derivó la palabra público. Polis en Grecia, la res pública, ¿no? en Roma, la cosa pública. Con base en estas ideas, Bonin, ya hablábamos de él hace rato, como padre de la administración pública en el siglo XIX, los principios de la administración pública son que la administración nació con la asociación o comunidad, es decir, con la soberanía depositada en el pueblo, ¿no? Que se asocia libremente para constituir el Estado moderno, ¿no? Y nace como tal la administración pública, que la conservación de este es el principio de la administración, o sea, la conservación de la comunidad, de lo público, ¿no? De la sociedad, que la administración es el gobierno de la comunidad, que la acción social es su carácter y su atribución, la ejecución de las leyes de interés general. Entonces, bueno, ya hablábamos del cameralismo, como que en este tiempo se hablaba de ciencias de la policía, ¿no? Se fija en el vocablo polis, hace referencia a la idea de la cosa pública, ¿no? Que desde los griegos existía, ¿no? Y la policía, ¿no? Que hoy tiene una connotación distinta, en el siglo XVIII hacía referencia a la cosa pública, básicamente, ¿no? Como dice, quizá el antecedente más antiguo de la personificación de un ente propiamente administrativo, por ejemplo, se ubica en España, con la Secretaría del Despacho de España, establecida en 1621, para la resolución de consultas y manejos de papeles.
el momento histórico y teórico exacto en el cual se define lo administrativo dentro de los asuntos del Estado es fácilmente perceptible, ubicable, en el primer libro escrito de Ciencia de la Administración Pública, que me refiero, y ya lo hemos dicho, ya hablamos de principios de la administración de Bonin, pero en Alemania está el aporte de Enrique von Justi en principios de ciencias de la policía, ¿no? Decíamos, policía hace referencia más bien a lo público, a la idea, ¿no? Al vocablo policy, ¿no? Que deviene de la policía, la cosa pública, las cosas de la ciudad. Fíjense, del siglo XVIII, 1756. Bueno, la moderna ciencia de la administración, ya del Estado moderno contemporáneo, o sea, ya estamos hablando únicamente de la disciplina, del estudio de la administración pública. Su padre en Occidente, Woodrow Wilson, ¿no? Que como ustedes saben, Woodrow Wilson fue presidente de los Estados Unidos por ahí de los años 20 del siglo pasado, pero bueno, hacia finales del siglo XIX, por ahí creo que es del año 1887, un texto, ¿no? Que se llama El estudio de la administración pública de Woodrow Wilson, que es un clásico, el cual hay que leer si no lo han leído. Pues, bueno, aprovecho para decirles y ahorita lo confirmo, subiré al Moodle un compendio de textos clásicos de administración pública y entre los que están textos de Woodrow Wilson, de Max Weber, obviamente de Taylor Fayol y otros teóricos que aquí estoy mencionando, Waldo entre ellos. Pero bueno, Wilson, en este texto que decíamos de 1887, plantea esta dicotomía entre política y administración que ya hemos hablado, es decir, la separación entre política y administración, es decir, política el mundo de la representación, política de los partidos, de los congresos, donde se decide los objetivos sociales. Y una vez establecidos esos objetivos públicos y hacia dónde va la sociedad, a través de un proceso político, es el momento de la administración, es decir, para materializar esos objetivos, ¿no? Por eso esa separación. Omar Guerrero, este teórico mexicano, dice que esta separación entre política y administración que plantea Wilson es meramente ficticia en términos de separar lo inseparable, dice Guerrero, la política de la administración. Lo cierto es que la administración pues reclama un campo propio de estudio diferente al de la ciencia política o derivado de la ciencia política pero diferenciado en términos de campo de estudio. Por eso es que separa política y administración Wilson, pero bueno, de alguna manera hay una cierta lógica, sobre todo en la administración anglosajona que está surgiendo, es decir, el mundo de la política y el mundo de la burocracia, un mundo técnico que actúa en función a la norma, a la ley, es decir, con racionalidad técnica especializada, etc. Es decir, el fenómeno burocrático del cual Weber da cuenta en sus textos. Y por un lado, Taylor y Fayol, ¿no? Los padres de la ciencia de la administración privada, ¿no? Con su ciencia de la administración o administración científica, ¿no? Esta idea de tiempos y movimientos, de encontrar el mejor camino para la producción, para la eficiencia, ¿no? El only best way, diría Taylor, ¿no? La única mejor manera de hacer las cosas es la eficiencia, es decir, hacer más con menos desgaste de procesos, de pasos, de personal utilizado, ¿no? De recursos monetarios, materiales, etc., ¿no? Y en ese sentido la ciencia de la administración o la administración científica lo que trata es encontrar esa mejor manera de administrar las cosas, ¿no? A través de procesos como la dirección, previsión, organización, coordinación y control. Otro de los grandes teóricos que aportan a la administración pública es Herbert Simon, ¿no? Un politólogo y psicólogo social que en términos organizacionales habla del concepto de racionalidad, sobre todo su concepto de racionalidad limitada, es decir, de que en la organización
La eficiencia es posible, pero no esta eficiencia, disculpen el término, paretiana, ¿no? Ojalá me puedan entender, Pareto, ¿no? Otro teórico, hablaba de la eficiencia en términos económicos, donde siempre en un punto de equilibrio existe esa perfección entre lo que dos agentes económicos, uno que vende y uno que compra, tiene una máxima ganancia, ¿no? Es decir, se tiene la ganancia óptima o el resultado óptimo en la administración. Es muy difícil conseguir ese óptimo, sino que en la organización, por cuestiones de tiempo, falta de recursos, de información y de varias restricciones que la propia organización en términos de, de burocráticos, precisamente, ¿no? De normas, de alcances, genera una racionalidad limitada. Entonces no se consigue a veces lo óptimo, sino a veces lo satisfactorio, ¿no? Es una idea muy importante en la administración. Eh, y luego está Waldo, ¿no? Que hace la atención en la administración como esfuerzo humano cooperativo que pone un alto grado de racionalidad, ¿no? Y obviamente junto con otros autores de los cuales ya hemos hablado, aportan sobre los enfoques centrados en la planeación, en la coordinación y la cooperación, es decir, el proceso administrativo, ¿no? Y a identificar a la organización como estructuras de interrelaciones autoritarias y habituales. Es decir, las organizaciones, la administración pública son eso, son organizaciones, un mundo organizado de normas, de reglas, tanto formales como informales, que generan mandatos autoritarios, es decir, de hacia dónde ir, y habituales, ¿no? Regulares, que dan precisamente esa continuidad en la acción como tal. Y bueno, el centro en la dirección como acción tendiente a lograr la cooperación racional. Es decir, la única manera de generar acción colectiva es la organización a través de la administración, ¿no? Como tal. Características de la disciplina de la administración pública. Podemos decir que el objeto de estudio de la administración pública está bien definido, son estructuras, ¿no? Estructuras burocráticas, procedimientos, decisiones, políticas, ¿no? La actividad del Estado. Se dice que la administración pública debe apoyarse en las llamadas ciencias madres, ¿no? La sociología, la ciencia política, la psicología, otras ciencias, para poder establecer su propio enfoque de estudio de problemas propios de esta actividad, de la administración pública. Seguro no se trata de una disciplina totalmente autónoma, ¿no? O sea, ya decimos que la administración pública es, ante todo, una actividad del Estado y por lo tanto una ciencia política. Y quién sabe si lo logrará, ¿no? Como dice, y lo que sí seguro es que esta se ha convertido en una ciencia aplicada. Y bueno, estas son algunas definiciones sobre administración pública, desde acción o actividad, que es la que hemos empezado a hablar en esta presentación, hasta una definición como ciencia, ¿no? No me voy a poner a leerlas, las dejo, además ustedes pueden bajar esta presentación en, en la página de Moodle, ahí está esta presentación sin esta grabación, y ustedes la pueden tener como apuntes. Entonces, bueno, como acción y actividad, nomás diré un par de ellas, más tres definiciones. La administración pública es la actividad dinámica y en constante movimiento que contribuye a alcanzar los fines del Estado. Como brazo ejecutor, ¿no? La administración pública es un proceso, es una función que contribuye a que los ciudadanos y la sociedad en su conjunto, el Estado, puedan alcanzar objetivos concurrentes de estos tres factores. Es el poder ejecutivo con todos sus aparatos, órganos y dependencias públicas que lo constituyen, aunque se relaciona de manera indirecta, complementaria, con los poderes legislativos y judicial. Como proceso político, es la administración pública como parte del gobierno que genera políticas públicas que se encuentran vinculadas a toda clase de asuntos públicos, que se manifiestan de manera concreta en los servicios que realiza el gobierno. Y como ciencia, es una ciencia social que se encuentra en gestación y desarrollo y que nació como subcampo de la ciencia política, que tiene como objeto estudiar, analizar y sistematizar la actividad organizada del Estado.
Entonces, bueno, esa es una visión contemporánea de la disciplina, sobre todo ya de la gerencia pública, de la nueva gestión pública, que hace énfasis en temas como la burocratización flexible o la flexibilización de la burocracia, más bien dicho, el usuario como cliente, la gestión por resultados, las relaciones intergubernamentales, la innovación tecnológica o el nuevo enfoque de gobernanza que hace énfasis en la acción estratégica en el proceso de políticas públicas, en temas como son, decíamos, de cómo rescatar lo público en la administración pública, con temas como la transparencia y la rendición de cuentas, relaciones interorganizacionales y la participación ciudadana. Ya terminaré diciendo que cuando un gobierno es organizado por la consecución de los negocios de la comunidad, tenemos lo que ha sido en llamar la administración pública. La administración pública, desde el principio hasta el final, tiene relación con los problemas sociales y económicos concretos, tales como la salud, las obras públicas, la planeación regional y todos aquellos campos relacionados con la actividad gubernamental, ¿no? Esto lo tomamos de Marshall Dimmock, que, bueno, caracteriza muy bien lo que es la administración pública. Hasta aquí dejo este segundo video. Les recuerdo que hay que contestar algunas preguntas en un foro que hemos dispuesto para darle seguimiento a la actividad de hoy, ¿no? Son prácticamente 2 horas de video, tanto del primero como este, que pues prácticamente son los que generalmente hacemos en clase presencial. Obviamente esto se amplía con la participación de ustedes, con las preguntas, con el debate que podamos generar, que en este caso lo vamos a generar en el foro respectivo. Y en ese sentido, pues bueno, los motivo a que entren a la plataforma y empiecen a contestar las preguntas que están ahí dispuestas para ustedes y también puedan hacer sus preguntas y yo estaré al pendiente en el transcurso de la semana. Decirles que hay tarea, pues hay que leer, hay 2 lecturas en particular. Precisamente el segundo capítulo de mi libro, de la administración a las políticas públicas, particularmente el segundo capítulo habla de este cambio de la disciplina, ¿no? En el primero hablábamos de la administración pública como una ciencia social y en este segundo capítulo empezamos a hablar ya particularmente de la nueva gestión pública o la nueva gerencia pública y algunos elementos que en esta presentación hemos hecho y el texto de Guy Peters que tiene que ver con estos cambios que hay de la administración tradicional a la nueva gestión pública o gerencia pública y empieza a plantear algunos temas sobre la gobernanza que serán también motivo de otras reflexiones que tendremos en el aula y en la plataforma. Entonces, bueno, me despido y nos estamos saludando. Muchas gracias.